Buenos días. En el video de hoy vamos a continuar con el estudio de la capa 1 del modelo OSI, pero esta vez enfocado a los medios de transmisión, que tienen mucha relevancia dentro de las redes de datos. Existen varios tipos, pero el día de hoy vamos a ver solo los más comunes. Iniciando por el cable coaxial. El cable coaxial es seguramente muy conocido por todos ustedes, ya que es el que se emplea principalmente para las señales de televisión, sobre todo las señales de televisión satelital o las que llegan por un proveedor de telecable. El cable coaxial está conformado por un núcleo de cobre, un aislante, material aislante, generalmente tienen una malla de acero para proteger de interferencias y finalmente una cubierta plástica para la protección de todos los elementos. El conector es metálico, con cuerda al final, justamente para conectar mediante el uso de cuerda con el conector macho. ¿Cuáles son sus características? El coaxial tiene como principal ventaja que soporta transmisión hasta distancia, con distancias de hasta 180 metros, muy por encima de otros cables como el UTP o el STP que veremos más adelante. También es muy barato y fácil de conseguir, y entre todas sus ventajas es que gracias a la malla de acero que cubre el cable, justamente es poco susceptible a las interferencias de señales eléctricas externas. Entre sus desventajas está la difícil instalación, ya que es un cable bastante rígido y por lo tanto difícil de curvar. Esto quiere decir que en una habitación es difícil de poner un cable coaxial sin que se note demasiado. El conector es la principal desventaja de este tipo de cable, ya que es poco confiable. No existe un conector estandarizado, ya que algunos fabricantes podrán emplear algunos métodos de instalación y algunos pueden diferir un poco de otros, pero esencialmente son poco confiables y nunca queda una conexión 100% libre de pérdidas. Y además de que es muy común que se arranquen, con un tirón pueden perderse el conector. Las pérdidas son precisamente por ello altas en los conectores. Y esta es una de las principales razones por las que se ha dejado de utilizar el cable coaxial, sobre todo también por otros aspectos de velocidad y elementos que veremos en otros videos. El cable UTP es el más utilizado en las redes LAN. Es un cable que consta de 8 hilos de cobre, generalmente que se entregan en pares, es decir, 4 pares de 2 hilos, que llegan con un solo recubrimiento plástico. Se conectan mediante un conector mecánico, también de plástico, que es muy barato y sencillo de instalar. ¿Cuáles son las características de este medio? La instalación resulta que es fácil, además de que el material o el cable en sí es fácil de maniobrar, es fácil de curvar y por lo tanto se pueden hacer instalaciones más estéticas. El costo también es accesible y también es muy fácil de conseguir, y el conector es confiable y también fácil de instalar. Las desventajas es que la distancia que soporta son máximo 100 metros. Aunque en el caso de las redes LAN 100 metros suele ser suficiente, de todos modos si hubiera una distancia mayor seguramente se agradecería. La interferencia también es un factor importante, ya que no tiene ningún aislante que lo mantenga aislado de las interferencias externas, de señales eléctricas en el entorno, lo cual también lo hace tener ciertas ventajas, pero justamente por ello se tiene la alternativa del cable STP, que es un cable muy similar al UTP, también se entrega en 4 pares de cobre, de hilos de cobre, pero estos pares traen una aislante o una cubierta metálica que los aísla de interferencias externas. Y es precisamente esto lo que le da la ventaja al STP. Igual el conector es muy parecido al UTP, al RJ45, pero tiene una cubierta metálica. Esta cubierta metálica en el dispositivo podrá conectarse a tierra de tal forma que la posible interferencia o estática que se capte en la malla va a ser descargada a tierra sin que se dañe el equipo. Entre las ventajas que tiene este tipo de cable es que gracias al recubrimiento que mencionábamos, tiene baja susceptibilidad a la interferencia externa. El conector también es confiable y de fácil instalación. Las desventajas es igual que el UTP, la distancia son las mismas, 100 metros. Y la instalación
por la cubierta también lo hace bastante más rígido y por lo mismo difícil de instalar y, por supuesto, más caro. ¿Cuándo se utiliza un cable STP o cuándo se utiliza un cable UTP? Generalmente los cables STP se usan más en entornos industriales. Dentro de oficinas donde no hay interferencia eléctrica o magnética, el cable UTP es la solución ideal, pero en entornos industriales donde sí hay este tipo de interferencia es mejor utilizar el cable STP. Finalmente, la fibra óptica. La fibra óptica es un caso particular y muy interesante de estudiar y que vamos a ver a más detalle en otro video. Pero en términos muy simples, la fibra óptica consta de un núcleo de vidrio muy puro que va a permitir el paso de la luz, generalmente generada por un rayo láser, sin mayor complicaciones. Después tendrá una cubierta que tendrá la función de reflejar los rayos que se transmiten por el núcleo, de tal forma que tenga muy pocas pérdidas. Los conectores que se utilizan en la fibra óptica pueden ser muy variados, dependiendo del fabricante o de la marca. Sin embargo, en la mayoría de ellos son bastante confiables. Lo que sí es que también son, si no difíciles de instalar, sí es delicada su instalación. Se tiene que hacer con mucha precisión para evitar las pérdidas. Eso nos lleva pues, a ver algunas de las ventajas y desventajas de la fibra óptica. La principal ventaja es la distancia que se puede cubrir, ya que puede tener desde 2 kilómetros hasta 100 kilómetros dependiendo del tipo de fibra óptica que se emplee. La interferencia para señales electromagnéticas externas o circundantes es prácticamente nula, ya que la señal son pulsos de luz y son muy poco susceptibles a la interferencia externa de señales electromagnéticas. El conector es muy confiable, es decir, no se va a desprender la fibra óptica, generalmente no se va a dañar, pero la instalación va a ser complicada. El costo, por supuesto, es elevado, que es una de las principales desventajas. La instalación es complicada, ya que la fibra óptica, aunque puede soportar 100 kilómetros en algunos casos, supongamos 10 kilómetros en la mayoría, de todos modos las fibras ópticas no se entregan con esa distancia. Generalmente hay que usar empalmes para llegar a cubrir esas distancias, lo que hace que estos empalmes tengan mucha relevancia y si no se hacen bien pueden tener pérdidas significativas. Y eso es parte de lo que hace que la instalación sea complicada, además de que una fibra óptica no se puede doblar, no se pueden tener ángulos de 90 grados a diferencia de un cable de cobre. Aquí es muy importante que nunca se curve, ya que si no la señal del rayo, la señal láser, va a tener pérdidas significativas. Como mencionaba, más adelante veremos a qué se debe justamente esto. Otro de los elementos que hace muy costoso la instalación de fibra óptica, más que el propio medio de transmisión, son los dispositivos, ya que los repetidores, los switches, son considerablemente más caros. Es por ello que generalmente en redes LAN no es muy utilizada la fibra óptica. En redes LAN se pueden utilizar cables UTP, de los cuales hay algunos que soportan ya muy altas velocidades, pero sin duda para distancias muy largas la fibra óptica es la mejor opción. De momento es lo que vamos a ver referente a medios de transmisión. Como mencionaba, veremos con más detalle los fenómenos que hay que considerar en cada uno de estos medios de transmisión, pero por el momento es suficiente con lo que hemos visto para continuar con el estudio del modelo óseo. Nos vemos en la siguiente videolección.